Hola, a partir de este momento vamos a comenzar con la grabación del segundo teórico que corresponde a la unidad 2. Hoy vamos a hablar de la célula como sistema. Nosotros estuvimos viendo cuando hablamos de los niveles de organización, que la célula es la mínima unidad de vida. O sea que a partir de ese nivel de organización, que llamamos nivel de organización celular, comenzamos a hablar de los seres vivos y le adjudicamos todas las características que ya hemos visto a lo largo de lo que vamos desarrollando del curso. ¿Cómo vamos a definir la célula? Bueno, la célula primero que nada es un sistema. Es un sistema porque está formada por un conjunto de elementos, ya veremos que van a ser las organelas y otras estructuras que forman parte de ella, y esas organelas interactúan entre sí para cumplir las determinadas funciones. Eso es la característica del sistema. Ustedes pueden retomar o mirar lo que había propuesto Morin en relación a la complejidad, y ahí vamos a ver que ese sistema está formado por partes que a su vez forman el todo, que sería la célula completa. Y a su vez esa célula va a formar parte de otras estructuras más complejas. También decimos que es un sistema abierto. Un sistema abierto porque puede intercambiar materia y energía con el medio. Ahora, si nosotros tuviésemos que definir qué es una célula, bueno, según la teoría celular, es decir, dice que la célula es la mínima unidad de origen estructural y funcional de los seres vivos. Decimos que es de origen porque una célula proviene de otra célula. Es estructural porque está formado por estructuras, pero a su vez forma parte en algunos casos de estructuras más complejas. Y es funcional porque puede cumplir con todas las funciones de los seres vivos, con todas las que ya hemos visto, ¿no? Y acá hay solamente marcada una, que es un sistema abierto, es una característica que tienen los seres vivos. Bien, eh, ¿cómo pueden ser las células? Bueno, las células pueden ser muy diversas, por lo tanto presentan forma y tamaño muy diferente. De acuerdo a la forma, encontramos mucha variabilidad mucha variedad, perdón, de formas, y eso tiene que ver muchas veces con la función que realizan, con la estirpe o con la línea celular a la que pertenece. Por ejemplo, la línea que corresponde a las células del tejido nervioso son bien diferentes a las células que forman parte de otros tejidos. Y también va a repercutir en su forma, tanto si está libre formando parte de un tejido. Recuerden que hay organismos que son unicelulares, o sea, el individuo es una sola célula. El tamaño también varía mucho y podemos encontrar células que miden entre 1 y 2 micrómetros de longitud o algunas que son más grandes. Por ejemplo, las células humanas miden entre 5 y 20 micrómetros. Ustedes preguntarán qué es un micrómetro. Le pusimos abajo esa conversión. Un micrómetro equivale a la milésima parte del milímetro. Y un nanómetro equivale a la millonésima parte de ese milímetro. Esas son las medidas que normalmente en biología molecular son las que se toman. También puede haber células que presentan distintas prolongaciones, como en el caso de la neurona que se presenta en esta diapositiva. Vemos que hay una porción que está más desarrollada o es más larga que el resto. Esas prolongaciones axonales son típicas de las neuronas. Y en el caso, hay neuronas que tienen esas prolongaciones axonales muy desarrolladas. Entonces, tanto la forma como el tamaño varían de acuerdo a donde nosotros la vayamos a encontrar, o al tipo de célula de la que estemos hablando. Existen dos modelos básicos, dos modelos celulares, dos modelos básicos que son los que están marcados ahí en este mapita conceptual, que son
las células procariotas y las células eucariotas. El prefijo pro es antes, significa antes, y eu es verdadero. Y cariota viene de carioteca o de envoltura nuclear. Entonces, las células procariotas no tienen el material genético organizado en un núcleo, sino que el material genético se encuentra dentro de la célula, pero no bajo un núcleo organizado. Como ejemplo de las células procariotas, tenemos a las bacterias, a las algas verde-azules, etc. No las vamos a desarrollar más porque nosotros estamos en un curso de biología humana. Las células eucariotas, dentro de las células eucariotas, que son aquellas que poseen un núcleo organizado, donde se encuentra el material genético, ahí tenemos a distintos grupos, por ejemplo los hongos, algunos protistas, vegetales y las células animales. Nosotros vamos a estudiar a la célula animal, que es una célula entonces eucariota y que vamos a empezar a desarrollar o a explicitar todas las características que posee. Entonces, dos modelos básicos: procariota, no hay un núcleo organizado, encontramos a las bacterias y a las algas verde-azules, y el grupo de los eucariotas que presentan un núcleo organizado, donde tenemos ahí dentro a las células animales, que son las que nos interesan. ¿Cuáles son las estructuras que nosotros vamos a encontrar en las células eucariotas? Bueno, vamos a encontrar básicamente, y yendo desde la parte externa hacia la parte interna, vamos a encontrar una membrana plasmática, un citoplasma, en el cual vamos a encontrar estructuras que van a formar los organoides, el citoesqueleto, y el núcleo que posee el material genético. Hablo de núcleo porque estamos hablando de las células eucariotas, que son aquellas que tienen el núcleo organizado. Entonces, recuerden bien esto, cuando se piden cuál es la estructura básica de una célula, yendo de afuera hacia adentro, es la membrana plasmática, el citoplasma, donde se encuentran estructuras que se llaman organoides, organelas, citoesqueleto, toda la composición química de ese citoplasma, y el material genético organizado en un núcleo. La membrana plasmática. Cuando hablamos de la membrana plasmática, hablamos de una estructura que envuelve a las células, contiene a todo lo que se encuentra dentro del citoplasma, y hablamos que esta es una envoltura que está formada químicamente por distintos componentes. Esos componentes que nosotros vamos a mencionar son los lípidos, las proteínas y los hidratos de carbono. Esa es la composición química. Hay otra cuestión que hay que prestar atención, y es cómo se disponen en el espacio estos componentes, que eso corresponde a lo que sería el modelo de membrana plasmática de la que vamos a hablar. Entonces, este modelo de membrana plasmática que manejamos corresponde al modelo que se denomina mosaico fluido. Es un mosaico porque está formado por distintos elementos, y es fluido porque tiene dinámica, tiene fluidez. Esos elementos que están formando la membrana tienen movilidad. Esos lípidos se encuentran formando dos capas. Entonces, son dos capas de lípidos, que son lo que ustedes tienen acá, con estos globitos, estas cabecitas azules, con estas colas que están hacia el centro de la membrana. Forman una bicapa lipídica, y las proteínas están intercaladas entre esta bicapa lipídica. Hay dos tipos de proteínas que nosotros podemos encontrar, que son, como esta proteína que les estoy marcando acá, que atraviesa la membrana. Se llaman proteínas integrales, o de transmembrana, atraviesan la membrana. Y hay otras proteínas, como esta violeta que estoy marcándoles acá, que está del lado externo, o esta verde, que se encuentra del lado interno. Esas son proteínas periféricas. Por un lado están en la parte externa, y por otro lado están en la parte interna. Y además,
hay hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son estas estructuras que están en amarillo, que están solamente en la cara externa y constituyen lo que se llama el glucocálix. El glucocálix, estos hidratos de carbono pueden estar asociados a los lípidos, como en este caso, que estamos viendo acá, y eso se denomina que es un glucolípido. Gluco viene de glúcido o de azúcar, es un glucolípido. Y los que están asociados a las proteínas se llaman glucoproteínas, ¿sí? Ahora vamos a desarrollar esta cuestión de los lípidos, que cuando hablamos en el video anterior, hablamos sobre los fosfolípidos, que son los lípidos más importantes de las membranas, que hablamos que tenían una cabeza que era hidrofílica y dos colas que estaban constituidas por los ácidos grasos, que eran hidrofóbicas. Ahora vamos a ver cómo se disponen y vamos a desarrollar un poquito más esa cuestión. Entonces, si nosotros presentamos en este mapa conceptual que tenemos acá, vamos a ver que la membrana celular está compuesta por lípidos, fosfolípidos, principalmente, hay otros que son esfingolípidos, pero los principales son los fosfolípidos, y también el colesterol. El colesterol, habíamos dicho que era una sustancia asociada a los lípidos, que le daba rigidez a la membrana. Voy a volver a la diapositiva anterior, a ver si les puedo mostrar. Bueno, que le da rigidez a la membrana, o sea, se dispone entre todas estas colas que son las hidrofóbicas y le da cierta rigidez a la membrana. Entonces, esos fosfolípidos forman una bicapa lipídica, que son estas que están debajo. Y esos fosfolípidos presentan una cabeza que es hidrofílica, o sea que tiene afinidad por el agua, y dos colas que son hidrofóbicas, o sea que presentan rechazo por el agua. Entonces, si nosotros observamos acá, estos lípidos se disponen en dos capas. Una que mira hacia la cara externa, hacia lo que sería el líquido extracelular, y otra que mira hacia la cara citoplasmática de la célula, donde vamos a encontrar el líquido intracelular. Y en un modelo, ya lo ponemos, un modelo más esquemático, vemos estas esferitas con las colas, que son los ácidos grasos, hacia adentro. Prestemos atención entonces que las colas o los ácidos grasos van a encontrarse en el centro de la membrana. O sea que esa va a ser una zona donde no va a estar en contacto con el agua. Y las cabezas, que son las polares o hidrofílicas, van a estar en contacto con el agua. Con lo cual, esas cabezas pueden interactuar con los líquidos y por eso se disponen de esa forma. Otras estructuras que nosotros teníamos son las proteínas, que se intercalan, como les dije recién, a través de proteínas, que son proteínas estructurales que tienen esa característica de integrar la membrana, y que son proteínas integrales o de transmembranas, y hay proteínas periféricas que se pueden encontrar en la cara externa como en la interna. Y los hidratos de carbono, que forman los glucolípidos, de acuerdo a si están asociados con los lípidos, o las glucoproteínas, de acuerdo a si están asociadas con las proteínas, solamente se encuentran en la cara externa de la envoltura, de la membrana plasmática, y tienen una función de reconocimiento celular, respuesta inmunológica y estabilidad estructural que le dan a la membrana. Eso es cómo están distribuidos, cómo está formada la membrana plasmática. Bien. Bueno, entonces, retomando con la membrana plasmática, vamos a hablar cuál es la función de la membrana plasmática. La membrana plasmática, como dije hoy, tiene una función de contener a todo el citoplasma, de darle forma, pero también permite el pasaje
de distintas sustancias o elementos a través de la membrana. Se dice que la membrana tiene una permeabilidad selectiva porque deja pasar algunos elementos y otros no los deja pasar. Existen distintos tipos de transporte que se pueden dar a través de la membrana. ¿Y qué se puede transportar a través de la membrana? Bueno, se pueden transportar gases, se pueden transportar iones, se pueden transportar algunas otras moléculas más grandes. Entonces, existen dos tipos de transporte principalmente que se producen a través de la membrana. Uno se denomina transporte pasivo y otro se denomina transporte activo. Pasivo y activo están referidos así en el movimiento de las sustancias de un lado de la membrana hacia otro, o sea, tanto sea desde la parte interna de la célula hacia afuera, como de afuera hacia adentro de la célula, se gasta energía. Entonces van a ser transportes pasivos aquellos que no producen gasto de energía. ¿Sí? Decimos que, miren en esta imagen de la diapositiva, que hay un bloque como si fuera un plano inclinado, pasivo. Si dejamos caer el bloque, se desliza sin ningún tipo de problemas hacia abajo. Eso se denomina que los transportes pasivos, ¿sí?, se dan de manera espontánea, no hay que aplicar ninguna fuerza como para que se produzca esa reacción. Y los transportes pasivos pueden ser por difusión simple o por difusión facilitada, que después lo vamos a profundizar a ese tema. Los transportes activos, por el contrario, gastan energía. O sea que no son unas reacciones espontáneas. Para que se produzcan, tiene que aplicarse algún gasto energético. Y se dice que son transportes cuesta arriba. Nosotros encontramos acá en esta imagen que hay un pequeño autito con una persona que está subiendo. Los transportes activos, después vamos a ver, que siempre están mediados por una proteína y gastan siempre energía. Entonces podemos decir que los transportes pasivos van a favor de un gradiente y los transportes activos van en contra de un gradiente. ¿Qué es lo que se va a mover a través de la membrana? En esta diapositiva nosotros tenemos dos imágenes. La imagen de la derecha, donde tenemos ubicada una bicapa lipídica, una serie de fosfolípidos con las cabezas mirando hacia un lado, que es la parte hidrofílica, y la otra también hacia otra zona, donde las cabezas miran hacia la zona que también es hidrofílica. Podemos asumir que esto sería un espacio de un lado de la célula y este del lado del exterior de la célula. Y acá vamos a ver que hay flechas que atraviesan esa bicapa lipídica, como por ejemplo moléculas polares sin carga, pequeñas, como el agua, la urea, o moléculas no polares pequeñas, oxígeno y dióxido de carbono. Las atraviesan directamente. Y las otras moléculas que son más grandes, que son como la glucosa, aminoácidos y los iones, no atraviesan esa bicapa lipídica, pero sí pasan a través de la membrana. Entonces, vamos a ver cómo sería este pasaje. Vamos a explicar un poco esta cuestión. Si nosotros llamamos a los solutos como distintos elementos que se van a encontrar en una solución, soluto y solvente son los componentes de una solución, los solutos son los que se encuentran en menor concentración, el solvente en mayor, y vemos que si esta parte es la parte externa de la membrana y esta es la parte interna de la membrana, vamos a decir que las bolillas violetas se encuentran en mayor cantidad afuera de la membrana, afuera de la célula, que dentro de la célula. ¿Sí? Lo mismo para las bolillas verdes como para los cuadraditos amarillos. Entonces, podemos decir que la concentración de estas bolillas, en todos los casos, es mayor afuera que adentro.
En el caso de las bolillas violetas o azules, atraviesan directamente la bicapa. Van de un lugar donde hay más hacia donde hay menos. Quiere decir que lo hacen a favor de un gradiente de concentración. ¿Qué es un gradiente? Un gradiente es una diferencia que hay, en este caso es de concentración, a lo largo de una pequeña distancia. Como tengo mayor cantidad de esferitas o pelotitas azules o violetas de este lado que de este otro, la diferencia que se da entre este espacio y este es un gradiente. Y como lo que estoy manejando es la cantidad, hablo de gradiente de concentración. Lo mismo para cada uno de los esquemas. Cuando la membrana permite el pasaje de estos, por ejemplo, moléculas polares pequeñas, como el oxígeno, el dióxido de carbono y el agua, lo hace por difusión simple a través de la bicapa lipídica. Hay otros solutos que no pueden atravesar la bicapa lipídica, como vimos hoy acá, por ejemplo, los iones o aminoácidos, glucosas y demás. Entonces lo tienen que hacer a través de transportadores o de proteínas. Esas proteínas pueden ser de dos tipos, las que se llaman proteínas canal o por proteínas transportadoras o carriers. Cuando estos solutos pasan a través de la bicapa lipídica, hablamos de difusión simple. Cuando hablamos de que el pasaje va a ser desde una zona de mayor concentración a una de menor concentración por proteínas, hablamos de difusión facilitada. Si volvemos a la diapositiva anterior y vemos en este plano inclinado, hablamos de un transporte cuesta abajo que se produce espontáneamente, es pasivo, va de donde hay más hacia donde hay menos, a favor del gradiente, puede ser difusión simple o difusión facilitada. ¿Por qué se llama facilitada? Porque hay un elemento, en este caso una proteína, que facilita el pasaje. Los otros transportes que habíamos visto eran los que iban cuesta arriba. Son los transportes activos, los que van en contra de un gradiente. En este caso, el autito tenía que subir una cuesta, tenía que gastar energía. Ir en contra de un gradiente significa ir de donde hay menos, fíjense en esta imagen, de donde hay menos, acá hay un solo bloquecito amarillo y acá hay 4, hacia donde hay más. También se va a estar mediado por proteínas, pero se va a gastar energía. Eso se denomina transporte activo. Esto es lo que les comenté recién, transporte pasivo, sin gasto de energía, difusión simple, ejemplos, oxígeno, dióxido de carbono, urea, atraviesan la bicapa lipídica sin ningún problema. Y van a favor de un gradiente, de donde hay mayor concentración hacia donde hay menor concentración. Las difusiones siempre son sin gasto de energía, sea simple o facilitada. Ustedes tienen que ver de qué lado hacia qué otro se mueven los solutos que queremos trasladar a través de la membrana. La ósmosis, que es un término que ustedes habrán escuchado hablar y habrán incluso utilizado, también es una difusión simple, pero lo que se mueve a través de la membrana es el agua. Veamos este ejemplo. Acá en esta figura tenemos una cubeta separada por una membrana semipermeable en el centro, donde de un lado hay una solución donde hay moléculas de agua, principalmente moléculas de agua. Y del otro lado, del lado de la derecha, dice que hay agua, porque están las moléculas azules, pero también hay moléculas de un soluto que es el verde. La mayor concentración de soluto la tenemos del lado
de la derecha. Por eso abajo dice mayor concentración de soluto, medio, hiper. Hiper es el prefijo de grande, tónico. ¿Qué quiere decir? Que es un medio que presenta gran cantidad de soluto. Por ejemplo, para ponerlo en un ejemplo, es un vaso que de este lado hubiese agua con sal o con azúcar, sal de mesa, cloruro de sodio o azúcar. Y del lado donde se encuentra solo el agua, hay mayor concentración de ¿qué? De agua. Es un medio hipotónico, baja concentración. Entonces, si nosotros tenemos estos dos sistemas, sistema A, por ejemplo, el de la izquierda, y B sobre la derecha, el agua se va a mover en el sentido de la flecha, de este vector fucsia, que va a ser de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque va a ir de la zona donde hay mayor concentración de agua hacia la zona donde hay menor concentración de agua. ¿Hasta cuándo? Hasta que estos dos sistemas se equiparen, queden estables, en un equilibrio dinámico. Por eso, en el centro hay flechas negras que van para un lado y van para el otro. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que eso va a ser un sistema que va a quedar en un equilibrio dinámico. Va a ir para un lado, se va a mover un rato para el sistema de la izquierda, para el sistema de la derecha. Pero entonces, la ósmosis es difusión simple, no hay gasto de energía, pasa a través de la bicapa lipídica y se mueve a favor de un gradiente de concentración. Los transportes pasivos, pero que en los cuales se transportan iones o moléculas más grandes, necesitan de la facilitación que les proveen las proteínas. Entonces acá tenemos dos tipos de transportadores o de proteínas. Unos que son la difusión facilitada por proteínas transportadoras o carriers, que se transporta en este caso la glucosa, los aminoácidos. Los aminoácidos, recuerden que son los componentes de las proteínas. Y las otras son proteínas de canal o de canales iónicos, que transportan iones. Esos iones como el sodio, potasio, calcio, etc. En la difusión facilitada por proteínas transportadoras, la molécula que se va a transportar, también recuerden esto que es un transporte pasivo, va desde donde hay más hacia donde hay menos. La proteína que está formando parte de ese transportador tiene un sitio de unión que le permite a la molécula que va a ser transportada unirse y hace que se produzca un cambio conformacional de la proteína y que se abra en la cara citoplasmática y de esa manera ingresa la partícula adentro de la célula. Eso es un mecanismo de difusión facilitada a través de carriers o proteínas transportadoras. En el caso de los canales iónicos, estos canales iónicos vamos a tener, por ejemplo, en esta diapositiva vamos a ver la imagen que tenemos. Esto sería la membrana, y acá tenemos la proteína canal, en este caso cerrado, y en el dibujito de la derecha, abierto. Ese sodio se encuentra en mayor concentración fuera de la célula, va a tratar de entrar, pero como está cerrado el canal, no puede ingresar. Cuando el canal se abre, el sodio ingresa a la célula a favor de un gradiente de concentración, siguiendo un transporte pasivo mediado por una proteína canal o canales iónicos, y estos canales no están todo el tiempo abiertos en la célula, están cerrados. ¿Y cómo se cierran? O sea, ¿cuándo se activan estos canales? Lo que dice acá en la diapositiva son canales que se pueden activar por el voltaje, o sea, cuando hay una corriente eléctrica que pasa por la membrana, los abre y permite el pasaje, el ingreso del sodio. O si no, cuando están activados a través de un ligando. ¿Qué es un ligando? Un ligando es un compuesto químico, que puede ser un neurotransmisor, que va a abrir esas proteínas canal y que va a facilitar, una vez que lo abran, el ingreso
de los iones que se quieren transportar a favor de un gradiente de concentración. Fíjense en el bien. Y el otro es el transporte activo. El transporte activo habíamos dicho que es un transporte, un movimiento de distintos iones, por ejemplo, o distintos elementos a través de la membrana, pero se hacía en contra de un gradiente de concentración. Con lo cual, esto es un movimiento en plano inclinado cuesta arriba, gastando energía. Normalmente se los conoce como bombas. Bombas, por ejemplo, una de ellas es de sodio y potasio, ¿sí? O bomba de ATPasa también se llama porque se gasta energía bajo la forma de ATP en este pasaje. La bomba de sodio y potasio funciona a través de un mecanismo donde envía el sodio que se encuentra en menor concentración dentro de la célula, lo envía hacia afuera, que es un lugar donde se encuentra en mayor concentración. Por eso es un transporte activo. E ingresa el potasio, que se encuentra en mayor concentración dentro de la célula, lo incorpora, lo trae de vuelta a la célula, al interior de la célula, a través de un transporte activo. Eso gasta ATP, que es lo que está puesto en esta línea punteada, que es trifosfato de adenosina, que es un nucleótido libre, después lo vamos a retomar, nucleótido libre, y que esa energía que libera es la que permite que esta proteína pueda hacer este pasaje simultáneo de 3 iones de sodio hacia afuera y 2 iones de potasio hacia adentro. La característica entonces de los transportes pasivos pueden ser transportes pasivos por difusión simple, por difusión facilitada. En este caso, van a estar mediados por proteínas. Van siempre a favor de un gradiente de concentración. No gastan energía. El transporte activo, por el contrario, siempre es mediado por una proteína, va en contra de un gradiente de concentración y gasta energía. Bueno, el otro componente de la célula que habíamos visto es el citoplasma. El citoplasma consta de dos fases, dos fracciones. Uno que se llama el citosol o hialoplasma, que es la parte más fluida de la célula, donde encontramos el agua como un componente muy importante, porque tiene un aspecto gelatinoso, como si fuera un coloide, y donde tienen disueltas a iones, como por ejemplo sodio, cloruro, potasio, proteínas, y también están los compuestos, en realidad los compuestos orgánicos de la materia, orgánicos e inorgánicos de la materia viva, que vimos en la primera clase. Entonces, como glucosa, lípidos, proteínas como la tubulina, etc. Y el otro componente del citoplasma es lo que se llama el morfoplasma, o son los elementos que tienen forma, elementos formes del citoplasma. Y ahí vamos a encontrar los que se conocen normalmente como los organoides u organelas celulares, los elementos que forman parte del citoesqueleto, y vamos a encontrar también otras estructuras que no poseen membrana y que también forman parte de organoides, como los ribosomas, como por ejemplo también los centríolos, entre otros. Entonces, las estructuras que no poseen membrana dentro de la célula, nosotros hoy vimos la organización de la membrana plasmática. Dentro de la célula vamos a encontrar elementos que tienen membrana y algunos que no tienen membrana. Bueno, aquellos que no tienen membrana son los ribosomas, los centríolos, los componentes del citoesqueleto, como son los microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. Los ribosomas.
Bueno, los ribosomas son organoides que, como dije recién, carecen de una membrana, están formados por un ácido nucleico. Acuérdense cuando vimos los compuestos orgánicos de la materia viva. Este ácido nucleico es el ARN, o ácido ribonucleico, y con la variedad ribosómica. También tiene proteínas. Presenta dos subunidades, o sea, dos porciones, una más grande y una más chica, que se denominan subunidad mayor y subunidad menor, y los podemos encontrar dentro de la célula bajo tres formas diferentes: solos o sueltos, como ribosomas; agrupados entre ellos, formando polisomas o poliribosomas; y asociados a otros organoides que se denominan retículo endoplasmático, que en este caso va a ser el rugoso, y se encuentran adheridos o pegados a la membrana de este retículo. Se lo podemos encontrar solos, unidos entre sí, formando poliribosomas, o formando el retículo endoplasmático rugoso, o también a la envoltura nuclear. ¿Cuál es la función que tienen los ribosomas? Tienen la función de fabricar o sintetizar proteínas, que son polipéptidos. Sintetizar o fabricar es una reacción metabólica de tipo anabólica, o sea, a partir de sustancias más simples se forman sustancias más complejas. La localización es lo que les dije recién: libres en el citoplasma o adheridos a la envoltura nuclear o al retículo endoplasmático rugoso. La función de síntesis proteica después la vamos a ver que se retoman en otros organoides. Vamos a marcar las diferencias. Otros organoides o elementos que tampoco tienen envoltura nuclear son los centríolos. Los centríolos son estructuras que están formadas por microtúbulos. Los microtúbulos son componentes del citoesqueleto que ahora vamos a ver, y que están formados por una proteína que se llama tubulina. Generalmente se encuentran de a dos, como lo tienen acá en la diapositiva, de a dos, agrupados en una sola célula. Estos microtúbulos se agrupan de a 3 tubos, ¿sí? Y se disponen de 9 tripletes, que van formando hasta que dejan, como si fuera la idea de un cilindro, como un pequeño tubo mayor. ¿Cuáles son las funciones? Esto es lo interesante, que ustedes recuerden bien. La función de los centríolos es justamente la formación del uso acromático durante la división celular. Esto lo vamos a ver bien mejor cuando veamos la última parte de esta unidad 2, que estos centríolos lo que van a hacer es organizar el uso mitótico o meiótico cuando las células vayan a comenzar su división celular. Eso tienen la función los centríolos. Entonces hablamos que hay 2 por células, y como un dato, las células vegetales no poseen centríolos. Bien. La otra estructura, que vendría a ser el esqueleto de la célula, como su nombre lo indica, es justamente el esqueleto, el citoesqueleto. El citoesqueleto le da forma, le permite movimiento, permite que los organoides o organelos se ubiquen sobre ese esqueleto o citoesqueleto, y, por supuesto, que le da, en cierta manera, rigidez a la célula. El citoesqueleto entonces está formado por 3 estructuras básicas, que son 3 estructuras proteicas, que son los microfilamentos, los filamentos intermedios y los que vimos recién, que son los microtúbulos. Los microfilamentos están formados por proteínas que están enrolladas. Una de las proteínas es la actina, que tiene capacidad de contracción, es una proteína contráctil, y que justamente se encuentra en los músculos y que permite cambiar la forma de la célula.
Los otros componentes son los filamentos intermedios, ¿sí? Que son unidades en forma de hélice o helicoidales, que se encuentran una enrollada al lado de la otra, y estos presentan o tienen una función de soporte o de sostén de la célula. Sostienen la membrana plasmática, ¿sí? Y son los que también sostienen a diferentes organoides que se encuentran dentro de la célula. Y los microtúbulos son los que hemos visto recién, son tubos de proteína, esa proteína es la tubulina, y son los que permiten el movimiento ya sea de los cromosomas, en este uso acromático que les mencioné hoy, también son los que forman las cilias y los flagelos de algunas células, y ya vamos a ver más adelante que son también los que permiten el movimiento a través del axón de la neurona, desde el soma hacia la parte final del mismo. Estos tres componentes forman parte del citoesqueleto. Bien, ahora vamos a comenzar con lo que sería el sistema de endomembranas. El sistema de endomembranas, ya estamos hablando de los organoides que poseen membranas, es un sistema que se encuentra dentro del citoplasma y que está formado por distintas estructuras o organoides que poseen una membrana, que es de las mismas características que nosotros definimos hoy la membrana plasmática, salvo que no poseen esos hidratos de carbono en su cara externa. Cada una de estas estructuras que forman el sistema de endomembranas tiene una función diferente. Entonces, ¿cuáles serían estos componentes del sistema de endomembrana? La envoltura nuclear, o la membrana nuclear, también se llama carioteca, el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, el aparato de Golgi, los lisosomas y las vacuolas. Y forman una unidad funcional dentro de la célula. Son estructuras diferentes, acá volvemos a tener la parte y el todo, lo que hablaba Moren. Entonces, forman una unidad funcional que permite el movimiento de vesículas dentro de la célula. Vamos a ver cada uno de ellos. Cuando nosotros hablamos del retículo endoplasmático, decimos que es un conjunto de sacos aplanados que están unidos y comunicados entre sí, y que podemos tener dos tipos de estos retículos. Retículo endoplasmático rugoso, o granular, o retículo ergastoplásmico también se llama, que es el que posee adheridos en su cara externa a los ribosomas. Entonces, si nosotros vemos en esta imagen, son un conjunto de vesículas o de sacos aplanados que están unidos entre sí, y que poseen estos puntitos azules o violetas pegados o adheridos en su cara externa. Los ribosomas habíamos dicho que tenían la función de síntesis proteica, o sea, de fabricar proteínas. Estos también, entonces, el retículo endoplasmático rugoso también fabrica proteínas, pero va a fabricar proteínas que van a tener diferentes destinos. Uno de los destinos es que forme proteínas que van a ir a la membrana. Por ejemplo, que haya que reemplazar alguna proteína de la membrana, bueno, se fabrica a través del retículo endoplasmático rugoso y se dirige hacia la membrana plasmática, que es donde va a tener el destino final. Otro destino puede ser que sea utilizado fuera de la célula. Por ejemplo, que sea una hormona proteica, que vaya a ser utilizada fuera de la célula. Entonces, por exocitosis, justamente va a salir de la célula y va a tener su destino final fuera de la célula. Y el otro destino que puede tener las proteínas fabricadas por el RER, por retículo endoplasmático rugoso, granular, son las proteínas que van a formar parte de los lisosomas, que son unos organoides que van a estar dentro de la célula, que poseen membrana y van a estar dentro de la célula. Esos son los tres destinos que puede tener las proteínas fabricadas por el retículo endoplasmático rugoso.
El otro es el retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático liso, lo tenemos acá a la derecha, arriba a la derecha, no tiene adheridos ribosomas en su cara externa. También lo definimos como un conjunto de vesículas o de cisternas que están unidas entre sí. No tienen entonces los ribosomas, y la función que tienen el retículo endoplasmático liso es la síntesis o fabricación de lípidos, ácidos grasos, esteroides y fosfolípidos, y también tiene una función muy importante en la detoxificación o limpieza de drogas, medicamentos, etc. Por lo tanto, estos organoides son muy abundantes en las células del hígado. Tienen esa función también, que es de completar la reacción de distintas sustancias que deben ser metabolizadas para poder expulsarlas o excretarlas hacia fuera de la célula. El otro organoide que también forma parte del sistema de endomembranas o vacuolar citoplasmático es el complejo de Golgi. También hablamos de un conjunto de sacos o vesículas aplanadas que están relacionadas entre sí y que posee la función de empaquetar o acondicionar las sustancias que provienen ya sea de lo que fabricó el retículo endoplasmático rugoso o el liso. Lo que hacen entonces, fíjense que acá, en este esquema, están saliendo unas esferitas, unas vesículas, que son las que van a contener los productos fabricados tanto por el retículo endoplasmático rugoso como por el liso, y que el aparato de Golgi lo acondicionó, le fabricó una membrana y lo deja disponible para que cumpla con las funciones que tenga que cumplir. Si es en el caso del retículo endoplasmático rugoso, como dijimos hoy, bueno, esa vesícula se va a dirigir hacia la membrana, hacia afuera, o va a quedar como un lisosoma dentro de la célula. Como dijimos recién, los lisosomas son, su nombre indica, de cuerpos lisos o pequeñas esferas que están rodeados por una membrana y que contienen en su interior enzimas. Las enzimas son proteínas hidrolíticas y que se forman en el complejo de Golgi. ¿Cuál es la función? Normalmente, cuando nosotros miramos en algún libro de texto, que lo habrán visto en la escuela y demás, los lisosomas tienen la función de realizar la digestión celular. Bueno, en realidad degradan y digieren diversas sustancias. Esos son los lisosomas. Y unos compuestos, o perdón, organoides asociados también a los lisosomas son los peroxisomas, que tienen una función similar, una conformación similar, pero que se encargan de las vías metabólicas oxidativas. Están constituidos por enzimas oxidasas y catalizan, por ejemplo, la oxidación de los aminoácidos, del ácido úrico, etc. Tienen la función similar a los lisosomas. Están formados también por una membrana. Y las vacuolas son también vesículas que vamos a encontrar dentro de la célula, que pueden almacenar distintas sustancias. Sirven para el intercambio de gases, excreción de desechos, puede almacenar agua, iones y otros nutrientes. Por ejemplo, una célula adiposa tiene una gran vacuola que tiene una gota de grasa que está justamente almacenando eso como para cuando la célula lo necesite para cumplir distintas funciones. En esta diapositiva vemos cómo está relacionado todo el sistema vacuolar citoplasmático. Dijimos que el sistema vacuolar citoplasmático intervenía la envoltura nuclear, el retículo endoplasmático rugoso, el liso, el aparato de Golgi. Entonces, si el retículo endoplasmático rugoso fabrica una proteína, esa proteína llega al aparato de Golgi, el aparato de Golgi lo acondiciona, le provee de una membrana y puede ir hacia afuera de la célula, como una vesícula de secreción, hacia la membrana o como un lisosoma. ¿Sí?
es el movimiento o el transporte de vesículas dentro de la célula, que ustedes también en aulas web tienen algunas animaciones que nosotros hemos dejado, así que fíjense en la pestaña de la unidad 2, donde abajo hay algunos recursos como para que lo puedan ver. Entonces el sistema vacuolar citoplasmático tiene esas funciones, esas características. Otro organoide que no forma parte del sistema vacuolar citoplasmático, pero que es muy importante porque es el que va a aportar la energía al sistema, son las mitocondrias. Las mitocondrias entonces son organoides que tienen membrana, en realidad tienen dos membranas, como puede verse en este esquema. Tiene una membrana externa que es lisa y una membrana interna que presenta repliegues, dejando de este modo una cámara interna, una cámara externa. Estos organoides o organelas presentan ADN, poseen ADN, y son los organoides encargados de realizar la oxidación de moléculas orgánicas, o sea, justamente intervenir en la respiración celular. La respiración celular, recuerden que cuando vimos en el primer teórico lo que eran las reacciones catabólicas, que eran las reacciones donde se degradaban sustancias y que se liberaba energía, eran reacciones exergónicas. De este modo, la respiración celular es una manera de formar energía bajo ATP, que es trifosfato de adenosina, que lo van a tener a su cargo las mitocondrias. ¿En qué consiste la respiración celular? Nosotros consumimos nutrientes, por ejemplo azúcares, por ejemplo glucosa. Es un compuesto que está formado por 6 átomos de carbono. Sobre esa glucosa, también nosotros respiramos. Ese oxígeno va hacia las células y en las mitocondrias se junta el oxígeno con la glucosa, y ahí se produce la oxidación de estas moléculas orgánicas, dando como resultado energía que se libera y dióxido de carbono más agua. Eso es la función y la importancia que tienen las mitocondrias. Por supuesto que las mitocondrias se encuentran en mayor concentración, en mayor densidad dentro de la célula, en lugares donde se produce, o donde se requiere, mejor dicho, mayor cantidad de energía. La forma que nosotros hablamos de la energía, aunque no es la única, es el ATP. Nosotros vamos a mencionar mucho esto, que es el trifosfato de adenosina, que no es otra cosa que un nucleótido libre. Así como veíamos que el ADN y el ARN son polinucleótidos, el ATP es un nucleótido libre. Bien. Y finalmente nos queda el material genético, que lo vamos a encontrar en el núcleo. En el núcleo de una célula eucariota, por supuesto. Bueno, el material genético está constituido por una o varias moléculas de ADN más proteínas que en conjunto forman la cromatina. Y como dije recién, las células eucariotas están organizadas en un núcleo. Nosotros acá vamos a detenernos un segundito en lo que es. El material genético es el ADN. Ustedes lo han sentido nombrar seguramente muchas veces. El ácido desoxirribonucleico, que también es un polinucleótido, y es un ácido nucleico, pero que está asociado con proteínas. Cuando el ADN se asocia a proteínas, forma la cromatina. Y la cromatina es justamente el material genético que se va a encontrar dentro del núcleo de una célula cuando la célula no se está dividiendo, cuando no está haciendo reproducción celular. Fíjense en esta imagen de la derecha de la diapositiva, donde tenemos el ADN y cómo se va agrupando con proteínas, se transforma en cromatina, y esa cromatina después se transforma en cromosomas. Eso después lo vamos a ver en mayor detalle. El núcleo. Bueno, hasta acá vamos a dejar con esta grabación, así no se hace muy largo justamente la grabación de este teórico, o sea que en el próximo encuentro vamos a continuar a partir del núcleo de la célula. Cualquier inconveniente que tengan o que no hayan entendido algo, utilicemos el espacio del foro
para sacar dudas o para plantear alguna cuestión. Es importante que entremos en diálogo, así puedo saber si están entendiendo algunas cuestiones, si lo entienden o no lo entienden, o es necesario realizar algunas aclaraciones. Nos vemos entonces en la próxima grabación cuando comencemos por el núcleo.